Bienvenidos a otro programa más de su canal OLAM 7 desde San Pedro Sula, que se transmite por la gracia de Dios, por el poder del Espíritu Santo, esa misericordia que Dios tiene, que nos permite ser un canal de bendición para muchas personas en todo el mundo que están viendo y siguiendo esta programación, donde nos encontramos acá para poder estudiar un mensaje de la palabra de Dios, un mensaje que nos llene, que nos edifique y que nos acerque más al reino de los cielos a través del estudio de la Biblia, del estudio de las Escrituras, donde ella dice que en ella misma podemos encontrar el testimonio de Jesús, podemos encontrar la vida eterna, porque ellas son las que dan testimonio de Cristo, que fue el que inspiró a los santos hombres de Dios para que fuera escrita para edificación de cada uno de nosotros. Donde quiera que usted se encuentre en el mundo, puede sintonizar OLAM 7, sea a través de la página web olam7.tv y también desde el enlace para el canal YouTube OLAM 7 HD Honduras. Usted puede ver ahí al pie de la pantalla los enlaces para que nos siga en esta programación de 24 horas al día. Y en esta ocasión vamos a continuar con textos problemáticos, textos difíciles de entender, que tienen que ver con la salud, que están relacionados con la salud y que muchas personas tergiversan, equivocan el concepto, lo entienden fuera de contexto, y eso hace que tomen decisiones equivocadas que conlleve al desmejoramiento de la salud. Y sabemos de que eso no va de acorde con un Dios amoroso, un Dios que quiere lo mejor para cada uno de nosotros, que quiere siempre que estemos bien. Y desde luego eso tiene que estar conectado con buenas prácticas, buenos hábitos, que como buenos cristianos, mayordomos y administradores que Dios nos ha dado o nos ha puesto sobre estos cuerpos que nos pertenecen, o mejor dicho, que son propiedad de Dios, que son templo y morada del Espíritu Santo, pero que nosotros solamente estamos administrando, tenemos nosotros la obligación de cuidarlos, de tomar las mejores decisiones para que Dios nos bendiga por poder ser agradecidos con esto que nos ha dado este cuerpo para poder vivir, para poder disfrutar de la vida y hacer todo lo que podamos hacer para la gloria de nuestro buen Dios y Salvador, Jesucristo. Vamos a tener una alabanza musical, una que nos eleve al trono de la gracia, una que nos haga transportarnos a aquel momento cuando estemos en el reino de los cielos y podamos ver a Jesús cara a cara. Espero verle. Estar de Cristo,
hermoso, hermoso transportarnos a ese momento cara a cara, esperamos verle. Cuando venga en gloria y luz, cara a cara allá en el cielo, he de ver a mi Jesús. Vamos a invitarles para que me acompañen, que podamos conectarnos a través de la oración, para que Dios bendiga nuestro estudio. Oremos. Padre querido, amante, misericordioso, te damos gloria y alabanza a esta hora, reconociendo que somos pecadores. Te reconocemos como nuestro Dios. Te clamamos a ti por el perdón de nuestros pecados y que en este momento nos asista, nos acompañes a través de la presencia del Espíritu Santo, para que nos pueda abrir el entendimiento y poder atesorar estas verdades que están en tu palabra. Ayúdanos, auxílianos, bendice a cada persona que está viendo este programa. Bendice a sus familias, sus anhelos, y que también, juntamente con nosotros, puedan ser bendecidos todos con el poder de tu bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a darle continuidad a lo que hemos estado estudiando en el último tema, que tiene que ver con textos difíciles en relación a la salud. Son una explicación, ya esta es la segunda parte de algunos textos explicándolos sobre la salud y que se toman de una manera equivocada de acuerdo a un contexto totalmente erróneo, y que necesitamos enfocarlo para poder entender qué es lo que nos dice la palabra de Dios, qué es lo que Dios nos tiene para edificación nuestra. Y vamos a ir al Evangelio según San Mateo, desde el capítulo 15, desde el versículo 1 en adelante. Vamos a ir leyendo una historia muy conocida por cada uno de nosotros, muy mencionada por el mundo cristiano, donde se tergiversa el concepto que está queriendo dar a entender Jesús. Y vamos a leerlo para ver qué es lo que quiere decir la Biblia. Repito la cita, Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículos del 1 en adelante. Dice así: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿qué es lo que le decían estos escribas y fariseos a Jesús? Le hacen una pregunta. Como siempre se acercaban a ellos para poder estar cavilando en su corazón, para estar maquinando, a ver en qué agarraban a Jesús para poderlo acusar con el imperio romano. Dice, ¿por qué tus discípulos le preguntan a Jesús? ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? ¿Cuál era la tradición? De acuerdo a lo que dice este versículo, ¿cuál era la tradición de los ancianos? Pues lavarse las manos cuando comían pan. Sin embargo, quiero resaltar algo. También en este versículo dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? No está hablando de un mandamiento de Dios. No está hablando de una orden explícita de parte de Dios hacia el pueblo de Israel, sino que es una tradición adicional que se había agregado como idea propia de los fariseos para que el pueblo tuviera otro requisito que cumplir para ser presentados justos. Totalmente equivocados. Sigue diciendo ahí el versículo 3. Respondiendo él, les dijo, ¿por qué también vosotros, les respondió Jesús, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Versículo 4. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Versículo 5.
Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Versículo 6. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Versículo 7. Versículo 7 dice, hipócritas, les dice Jesús, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está, ¿en qué forma? Mas su corazón está lejos de mí. Dice el versículo 9, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Versículo 10. Y llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Versículo 12. Entonces acercándose sus discípulos, le dijeron, miren acá qué curioso lo que le preguntan los discípulos a Jesús. ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? ¿Cuál palabra? Bueno, cuando Jesús les dijo hipócritas. Se ofendieron, le dicen los discípulos a Jesús, los fariseos. Versículo 13. Pero respondiendo a él le dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Versículo 14. Dejadlos. Son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Y luego el versículo 15. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Sigue diciendo. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Versículo 18. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Versículo 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Repito este último versículo. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Este versículo es clave para entender lo que estaba queriéndoles explicar el Señor Jesús. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Para explicar bien esta pequeña reseña que escribe Mateo acá en referencia al ministerio de Jesús, estamos claros, ya se entendió al leer todos estos versículos que Jesús está hablando acá de la costumbre, de la tradición de los ancianos, no es de Dios, eso no era un mandamiento de Dios, era de los ancianos, de poder agregar como un dogma el hecho de lavarse las manos antes de comer. Ya lo habían establecido ellos como un dogma,
como un dogma religioso. No debían comer sin lavarse las manos. O sea, el tema que están tratando acá no es asunto de comida, no es asunto de carnes limpias, carnes inmundas, que esto sí se puede comer, esto no se puede comer. No está hablando nada de eso, está hablando de la tradición de lavarse las manos. Y los fariseos, al ver que los discípulos estaban comiendo sin lavarse las manos, teniendo, en realidad esa era una tradición, repito, inventada por el hombre, inventada por ellos mismos, que Dios no había mandado en ningún momento. Sí, estaba estipulado dentro de la ley de la salud, era parte de las buenas costumbres que tenía la gente de lavarse las manos antes de comer, pero ellos lo habían puesto como un dogma. Y estaban criticando y señalando a los discípulos que por no comer o que por comer con las manos sin lavárselas, ya podían contaminarse, iban a llamarse inmundos y que por lo tanto estaban quebrantando un mandamiento de los ancianos. Entonces Jesús les dijo, miren, esto es invento de ustedes, es una tradición inventada por ustedes como ancianos de Israel. Esto no tiene nada que ver con un origen divino. Esto es de ustedes mismos. Esto no va a contaminar al hombre. Jesús no estaba hablando acá de toda la comida, porque quienes dicen, miren, lo que entra no contamina al hombre y yo voy a comer todo lo que quiera, ¿no? De eso no está hablando de la tradición, repito, de lavarse las manos antes de comer. Espero que haya quedado dentro de lo que cabe claro del por qué Jesús les dijo, pasó esto en esta historia y cómo nosotros podemos entender lo que la Biblia nos dice al respecto. Ahora vamos a otro versículo. Esta es otra historia, más bien también, que nos ilustra la forma como Dios tiene cuidado y utiliza formas metafóricas para poder explicar ciertos temas. Vamos al capítulo 10 del libro de los Hechos, otra famosa historia. Hechos capítulo 10, versículo del 1 en adelante. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Versículo 2. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Versículo 3. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Versículo 4. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Ese es el mensaje, esa es la misión que se le dio a Cornelio. Versículo 6. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Versículo 7. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Estamos hablando que esto es cerca de la hora del mediodía, cerca de las 12 del mediodía. Siguiente.
y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis a Pedro y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Miren qué cuadro el que está contemplando Pedro acá. Y le vino una voz que le decía, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Era una forma que tenían ellos de nombrar también a lo que era inmundo, común o inmundo. Versículo 16. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Versículo 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Miren cómo estaba sincronizado todo acá. ¿En qué momento llegaron estos hombres que Cornelio había ido o había mandado por esa misión especial de acuerdo a lo que el ángel le había dicho? Le había mandado que hiciera. Versículo 18. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, le dijo. ¿Quién le dijo a Pedro? El Espíritu. Versículo 20, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Vamos a detenernos ahí un poquito mientras reanudamos la lectura, pero me interesaba leer todos esos versículos para poder enmarcar todo el contexto, todo el panorama de lo que estamos describiendo aquí con esta lectura. Se ha hecho mucho de que se le manda a Pedro que mate, que come cuando ve aquel cuadro, aquel lienzo. Sobre él estaba lleno de cuadrúpedos, de todo tipo de animales comunes o inmundos. Y que se le da la orden a Pedro de matar y de comer. Y que por eso entonces nosotros estamos con la luz verde, con licencia, con una autorización de parte de Dios para comer cualquier cosa que nos pongan por delante de la mesa. ¿Quién era Cornelio? Cornelio era un centurión, temeroso de Dios. Tenía criados y tenía criados, pero estudiaba la Biblia, pasaba pendiente, él era temeroso. Le llegó un mensajero, le dieron el mensaje, una encomienda especial, mandó a los criados a buscar a Pedro. En ese mismo momento Pedro dice que sube a la azotea y que estaba hambriento, y mientras le estaban preparando la comida, él entró en éxtasis. O sea, en realidad lo que tuvo Pedro no fue un sueño, sino que fue una visión. Y Pedro ve el lienzo, me imagino yo, aquella enorme, aquel enorme manto blanco con el cielo despejado y abarcándolo de un extremo al otro. Y me imagino al pobre Pedro ver todo ese tipo de animales inmundos, aquel tipo de animales que eran comunes, no santificados por Dios en su palabra. Y Pedro actuó con escrúpulos, porque él no remedió, trajo a colación su crianza, su formación, sus conceptos. Y le dice, Señor, no puedo, yo no lo puedo hacer nunca, he comido nada común o inmundo. Y eso hizo que Pedro se rehusara. Más de una vez se rehusó, no, yo no puedo hacer eso. Y en ese momento, cuando termina la visión, tocan la puerta y resulta que hay personas que están buscando a Cornelio y el ángel lo manda que se ciña, que se vista y que se tenía que ir.
Más adelante del relato describe cómo Pedro llega al final con estos hombres, los llevan de Cornelio, llevan a Pedro de Cornelio y Cornelio al final se convierte al evangelio. Y es entonces donde Pedro dice, señores, ¿qué es lo que estaba pasando acá? Yo estaba confundido. Miren lo que dice el versículo 21 en adelante. Vamos a seguir leyendo otro poco. Otra porción de la escritura vamos a seguir leyendo. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Versículo 22. Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Siguiente versículo. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y les acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Versículo 24. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Miren cómo le dio la importancia a este hombre, Cornelio, porque él estaba ansioso, estaba intrigado que Pedro iba a llegar. Y no solamente los esperó él, llamó a mucha gente, llamó a amigos, parientes, a los más cercanos, para poderles dar una bienvenida calurosa y especial a Pedro, al apóstol. Versículo 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Bien, qué interesante lo que hace aquí Cornelio y la respuesta de Pedro, versículo 26. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Miren que Pedro acá no aceptó el ritual de adoración donde Cornelio se inclinó delante de él y le adoró. No lo aceptó y le dijo, no. Levántate, Cornelio, yo también soy hombre igual que tú, soy pecador. Nosotros no somos más que ustedes. Versículo 27. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Versículo 28. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable, miren lo que dice Pedro acá, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero le dice Pedro, a mí me ha mostrado Dios que sea, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro acá? Aquí está la clave de esto. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre, no está hablando de animales, a ningún hombre llame común o inmundo. Vemos cómo acá solo la Biblia, solamente la Biblia sola se explica y nos da el significado de las cosas que en ella podemos leer. Y vemos cómo al final era una visión, era algo simbólico que tenía Pedro en la visión, donde tenía el lienzo abierto y tenía lleno de animales inmundos. ¿Por qué? Porque tenían conceptos preconcebidos los judíos con personas que no eran de su nación. Vamos a mencionar algunos ejemplos. Los judíos tenían escrúpulos y se miraban escépticos, se mostraban escépticos con el cuadro de la mujer del flujo que se le acercó a Jesús y que le tocó y que se le juntaba.
¿sí? Tenían prejuicios. También tenían prejuicios con la mujer que estuvo con Jesús, María, y que le lavó los pies y que con su cabello le secó los pies. También tenían escrúpulos. También los discípulos tenían escrúpulos con el caso de la mujer samaritana. Jesús les dijo, miren, es necesario que pase por Samaria. Pero los discípulos no estaba dentro de su mente el ir a predicar a Sicar. No estaba dentro de sus planes. Dijeron, no, sí, Sicar va a ser evangelizada, pero eso va a ser después, eso no es ahorita. Eso es lo que pensaban ellos. Esa ciudad de Sicar lo hemos dado, hemos predicado, hemos hecho aquí, hemos hecho lo otro, y no se puede. Yo creo que eso no va a ser posible evangelizarlo ahorita. Eso va a ser cuando tengamos el poder del Espíritu Santo, hasta entonces vamos a poder. ¿Y qué pasó con la ciudad de Sicar? Ya conocemos la historia. Ya la conocemos. Una gran cantidad de personas que se dieron cuenta del Evangelio, que aceptaron a Jesús como su único y personal Salvador, gracias a la decisión de una mujer que no era judía y que entendió mejor el plan de la salvación, más fácil, más expedito que los mismos discípulos de Cristo que andaban con él y que estaban murmurando cuando llegaron y vieron a Jesús que estaba sentado conversando con una mujer samaritana. Entonces, Pedro, ¿cómo reaccionó ante este cuadro con Cornelio? Él reaccionó bien, él entendió de que lo que le estaba queriendo decir Dios a través de esa visión era que no llamara a Cornelio por ser un centurión romano, porque tenía un odio terrible los judíos con los romanos. Lo llamaban inmundos, lo llamaban piedras, de diferentes formas. Entonces, fíjense que si nosotros, y saben cómo encaja de manera perfecta esto que estamos leyendo aquí, en este capítulo 10, es que en el capítulo 11, algunos de los cristianos estaban confrontando a Pedro y lo rechazaban, y combatían en cuanto a doctrina. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta, sabían lo que Pedro había hecho, de ir a predicarle a Cornelio. Fíjense lo que dice el capítulo 11 de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 11, versículo 18. Leamos en Hechos capítulo 18, versículo 11. Oh, perdón, está equivocada la cita. Es Hechos capítulo 11, versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, óigame bien, aquí Pedro está contándoles a ellos lo que le había pasado. Y cuando ellos escucharon estas cosas, dice, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también, miren aquí la clave de entender, para entender esto, de manera que también a los gentiles, aparte de los judíos, a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. En realidad Dios estaba mandando un mensaje a Pedro y le dice Dios a Pedro, mira, no llames a nada, a ninguna persona, ni a ningún romano, ni a griego, ni a nadie común o inmundo. Hay que predicar el Evangelio porque el Evangelio es universal, es para todo el mundo. No puede ser segmentado en un grupo de personas y en otro. Imagínense, entonces oías estas palabras, todas estas cosas que Pedro les contó, cómo Dios le había transmitido la visión.
y que se le había permitido a él ver cómo Dios había quitado esas barreras, esos prejuicios de que este no, porque este no es judío. Entonces, vemos cómo Dios le dice a Pedro, hay que predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, a toda criatura. Todo el mundo tiene acceso a la salvación. La salvación es gratuita, es universal, es para todo el hombre. No va dirigida a un grupo de personas en particular y que solamente a ellos podía predicárseles el evangelio, solamente a ellos podía predicárseles la buena nueva de salvación. No, para nada. Sí tenían acceso, glorificaron. Cuando ellos entendieron eso de lo que Pedro les estaba contando, dice, glorificaron a Dios, porque entendieron que también el evangelio era dado a los gentiles. Es simple y entendible todo este asunto, toda esta historia de Pedro y Cornelio. Pedro y Cornelio siempre se menciona, ese Pedro mata y come, le dijo el Señor a Pedro. Pero más adelante lo que Jesús estaba queriéndole decir a Pedro era que no colocaran en un lado la gente que no era judía y la gente que era judía. Y que intensificaran los apóstoles la predicación del evangelio a todo el mundo que se conocía para ese entonces. Y así lo hicieron. Ahora cualquiera va a decir, bueno, pero en el caso del cerdo, si no es para comer, si es inmundo, si es algo común, es algo que Dios no se lo permitió al hombre comérselo, entonces ¿para qué fue creado? ¿Para qué Dios lo creó si no iba a ser para comer? Si iba a ser solamente para que estuviera ahí y luego se iba a hacer a un lado, a apartar para que no entrara dentro del régimen de alimentación. En realidad el cerdo fue creado con el mismo objetivo que fue creado el camarón, la jaiba, el buitre. ¿Sabe para qué? Para ser los basureros, los que limpien, los que se encarguen de absorber los parásitos. Para eso. Así que tienen un trabajo que hacer, un propósito. Pero en ningún momento es alimentar al hombre como tal. En realidad alguien puede preguntar, ¿serán las leyes de la salud, el hecho del comer y el beber, realmente importantes para nosotros los cristianos? ¿No será suficiente con solamente amar al Señor? Alguien puede decir. ¿Será suficiente? No, pero yo con tal de decir ya amo al Señor, yo levanto las manos, otros vienen aplauden, otros vienen y saltan y hacen un montón de cosas. Con eso solamente es suficiente para poder expresarle mi gratitud al Señor y luego después con una oración santifico todo lo que yo me voy a comer. ¿Será suficiente realmente eso? Estas leyes son un asunto de vida o muerte. Implican la obediencia implícita a Dios. ¿Qué dice Hebreos 5:9? Leamos lo que dice Hebreos 5:9. ¿Qué dice Hebreos 5:9? Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser, ¿qué cosa? Autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? Y ahí está condicionando. Vino a ser autor de eterna salvación, sí, pero ¿para quiénes? Para todos los que le obedecen. La obediencia es uno de los frutos del Espíritu. ¿Qué dice Mateo 7:21? Este versículo siempre se emplea, siempre se menciona, Mateo 7:21. Y yo se los menciono porque es crítico, es grave, es serio, es triste, es alarmante que esas palabras
se pronuncien el día de mañana. Miren lo que dice Mateo 7:21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, 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 yo te alabo, yo te adoro. No solamente. No todos. Sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Tendrá importancia, tendrá relevancia suficiente el hecho de obedecer a Dios, así como Él lo manda? Claro que sí. Porque en aquel día ese, van a venir muchos diciéndome Señor, Señor, Señor. Y ellos no van a entrar al reino de los cielos solo porque me dicen Señor, Señor. El hecho de decirme Señor es porque me reconocen como tal, pero se debe reflejar mayormente en la obediencia, en hacer lo que yo les mando, en escuchar mi voz, en estar atento a mis ordenanzas. Porque de esa forma en la que ustedes están expresando una gratitud adecuada. Cuando en realidad nosotros amamos al Señor, amamos a Dios, vamos a obedecerle sin excusa de todo lo que Él nos manda. ¿Por qué? Porque las ordenanzas no es para que Dios se sienta bien. No es solo porque a Dios se le ocurrió colocar leyes y estarle poniendo restricciones a la gente. No. La idea de Dios con sus santos mandamientos es cercar, proteger el hecho de que una persona puede llegar a experimentar el dolor, las consecuencias de las malas decisiones. ¿Por qué? Porque cuando vamos donde el médico, por ejemplo, si alguien está enfermo y va donde el médico, entonces el médico recibe al paciente, le dice que lo que tiene, los síntomas y todo, le manda a hacer exámenes, le aplica un calmante y luego le dice, venga al siguiente día por los exámenes para revisarlos. Y luego llega al siguiente día, manda el doctor a traer los resultados de los exámenes, ya los tiene ahí, y entonces empieza a analizarlos. Y así está la persona en que le dice, usted tiene tal y tal enfermedad. Y la contrajo por esto y por esto, o de esta forma, o por otra persona, o por una bacteria que andaba por ahí, o por la razón que sea. Y luego adquiere la bacteria. Entonces el paciente le dice, doctor, ¿y ahora qué hacemos? Le vamos a aplicar esto por tanto tiempo, por un mes, por 2 meses. Pero en todo este tiempo, y empieza el médico a darle las indicaciones, las restricciones que tiene por su problema, cualquiera que sea. Ya sea que le diga, mire, a usted le hace daño desvelarse, no se desvele, no aguante hambre, le dice no coma grasa, no coma carne, no tome refrescos de botella, ¿sí? Y empieza a darle aquel listado de no, esto no, esto no. Pero ¿por qué le está diciendo, por qué le está dando el listado del médico de esas cosas que no debe hacer o que no debe consumir? Bueno, porque el interés del médico es que la persona se recupere de su enfermedad, de que lo más pronto posible pase ya a un estado de recuperación total, plena de sus facultades, a través de un estilo de vida o de una dieta o de un seguimiento de un seguimiento de instrucciones que tuvo el paciente por lo que el médico le instruyó. El médico instruye. Y él le dice, esto tiene que hacer, esto no lo tiene que hacer. Si es problema pulmonar, le dicen en la noche tiene que abrigarse, tiene que dormir abrigado, o cubierto, o cubierta al menos, para que el sereno no le vaya a afectar. Si es un problema del estómago, entonces le va a decir que tiene que consumir cosas que le ayuden a proteger las paredes del estómago, frutas. Tiene que abstenerse, le va a decir, de consumir
grasa, carnes, cuestiones así. Solo cosas suaves. Entonces, en realidad el médico, el doctor o alguien que sepa, que tenga un conocimiento mínimo, los padres que muchas veces se nos enferman los hijos y si tiene tos uno le dice, no vayas en la noche, no salgas. Y si salís, abrigate, tienes que protegerte del clima, estás mal de la garganta, te puedes enfermar, te puedes agravar. Si es un problema tal vez de rinitis, ya le dicen en la noche que hay que cubrirse la cabeza porque el cerebro le va a hacer daño. No, en realidad con eso lo que se está haciendo es no queriendo arruinarle la vida o hacerle la vida a cuadritos a la otra persona. No, le está buscando un bien. Está buscando que la persona cuide su salud, que se recupere. O que si la tiene la salud, que no se enferme, que se mantenga bien. Ese es el objetivo. Pero no es estar haciéndole la vida complicada a la gente, como muchos creen que es la ley de Dios, los mandamientos, las ordenanzas, los estatutos. No, eso no, porque estamos bajo la ley, bajo la gracia. Y por llevarnos a ese libertinaje, como dijo el Señor en el Éxodo al pueblo de Israel, si oyereis mi voz, si están atentos ustedes a mis mandamientos, ninguna de las enfermedades que les mandé a los egipcios, se las voy a mandar a ustedes. Quiere decir que si no hacen eso, si hacen lo contrario de desatender la voz de Dios, de desatender las instrucciones, los mandamientos y las ordenanzas, las enfermedades que llegaron a los egipcios también van a llegar al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque no queremos escuchar la voz de Dios. Queremos escuchar la voz del paladar, que es lo que el paladar desea. Y tratamos de justificar lo que quiere el paladar con versículos, tratando de explicarlos y reexplicarlos una vez y otra vez hasta que estén conforme a los sentimientos o los sentidos de esa persona, con el afán de querer dar a entender una cosa que el versículo en ninguna parte de la Biblia da. No puede Dios contradecirse. Eso es totalmente imposible, inaudito. Dios no puede decir una cosa aquí y otra cosa allá. La Biblia está conectada, está entrelazada, es complementaria y nos ayuda a poder entender la voluntad de nuestro Dios. Así que la salud está entrelazada. Tenemos que tener buenos hábitos. Cuando el apóstol Pablo declara que el que es nacido de nuevo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron. Pablo dice todas, no dice algunas, dice todas. Todas las cosas viejas pasaron. Así que incluye nuestros hábitos. Tenemos que marcar una línea lo suficientemente visible que demarque la conducta, el testimonio de un cristiano, de alguien que ha nacido de nuevo, en contraparte con alguien que es impío, que no quiere aceptar a Jesús, que no quiere torcer sus malos hábitos y que no quiere glorificar a Dios en su cuerpo. Eso realmente nos debería llamar a nosotros a la reflexión para cambiar nuestras costumbres, que de repente eso nos puede llevar a serias consecuencias de salud. Y Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Nunca quiere menos que el bien. Él dice en su palabra, yo sé los pensamientos que tengo para con ustedes. Son pensamientos de paz. Así que orémosle a Dios para que Él nos ayude y nos capacite a través del Espíritu Santo para poder salir victoriosos y moldear nuestros malos hábitos y glorificar a Dios en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en todo lo que comprende todo nuestro ser. Que el Señor les bendiga.